Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a nuestro espacio cuando conversamos con científicos y científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos toca conversar con el doctor Pablo Moya Fuentes, quien es profesor asistente, y su área de investigación tiene que ver con física de plasmas, física espacial, astrofísica, complejidad en plasmas, y su línea de investigación van por el lado de la turbulencia, propagación de ondas, fenómenos no lineales en plasmas espaciales y también astrofísicos. Todos estos temas y mucho más de su área de investigación los abordamos desde este instante en nuestro espacio. Y por supuesto, lo primero es saludarlo, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Un Gracias a gusto usted estar por estar aquí. con nosotros. Bueno, primero que todo, y como siempre hacemos con nuestros invitados, me gustaría que nos contase cómo fue que usted se involucró con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. A ver, mi primer acercamiento a la facultad ha sido por ahí por el año 2002, 2001, 2002, cuando yo del 2001 salí del colegio y el 2002 entré a estudiar a la universidad. La carrera a la que entré nunca fue de mi agrado. Yo entré a estudiar ingeniería, pero siempre con la intención de estudiar física, de ser científico. Y así que después de un año de dudas, entré a la Facultad de Ciencias a estudiar física y en esa universidad, en esa facultad, hice el pregrado y el posgrado, la licenciatura y el doctorado en física. Después me fui a trabajar al extranjero por algunos años y luego postulé a un cargo académico, el cual tengo desde el año 2015 eh, en la facultad. Y en este sentido, doctor Moya, ¿por qué no nos cuenta cuál fue la motivación que usted tuvo para estudiar física? ¿Qué le atrajo desde un principio para involucrarse en esta carrera? Siempre que desde niño, siempre fui bien curioso con los fenómenos naturales. Me acuerdo en paseos y vacaciones conversando con mis abuelos, con mi familia sobre algunos fenómenos, no sé, qué sé yo, ir al sur y estudiar y mirar los volcanes, aprenderse los nombres, conversar sobre el paisaje, cómo se formó, las rocas volcánicas que se pueden ver en el sur, en los lagos del sur, cerca de volcanes. Y siempre me interesó la física como un área de investigación, como un área del conocimiento, más que otras. Entonces, cuando empecé a crecer ya adolescente, siempre me empezó lo que más me gustaba a mí era la física. Y además en el colegio no tenía dificultad con la matemática, que es bastante importante para la física. Entonces, fueron esos temas los que naturalmente creo fueron surgiendo. También tuve una buena experiencia escolar, eh, por ahí por séptimo, octavo básico, con un profesor en particular que me ayudó a desarrollar mucho el cariño por la ciencia y la curiosidad de la física. Y también cuando estaba en tercero medio, supe de las escuelas de verano que hace la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, y postulé y quedé en la escuela de física de verano, y ahí me di cuenta que realmente eso era lo que a mí me gustaba. Hice la escuela, la parte uno, y antiguamente eran dos partes, si uno hacía la uno y la 2, luego podía convalidar eso por el curso de primer año en ingeniería, del curso de física de primer año. Así que hice esos dos cursos y siempre me había atraído por la física. Siempre leía cosas de física, leí libros de divulgación en física. Eran cosas que eran mis intereses principales de adolescente. Así que naturalmente, cuando me tocó pensar en qué estudiar al salir del colegio, fue lo primero que se me ocurrió. Y no se me ocurrieron tampoco muchas más opciones. Y en lo personal, doctor Moya, como usted decía que era bien curioso, tenía muchas interrogantes, ¿la física le ha logrado ir resolviendo estas dudas? Algunas sí, pero en realidad cuando uno hace investigación, una de las
cosas interesantes de hacer investigación es que uno intenta contestarse ciertas preguntas y siempre surgen más. Entonces, a la larga es un tema que uno se va apasionando porque quiere aprender, quiere colaborar al conocimiento, quiere tratar de entender fenómenos. En este caso, lo que me gusta a mí son los plasmas espaciales y podemos trabajar con observaciones de satélites que están volando en el espacio. Entonces, entender ese tipo de observaciones y fenómenos naturales es una motivación que yo espero sea siempre, que no se termine, porque en realidad uno cree que resolvió un problema, pero en realidad surgen más. Y, y el acercamiento es un trabajo constante de estar siempre haciéndose preguntas, de asombrándose de lo que uno observa, de aprender, y a partir de esas preguntas que uno contesta, surgen siempre más que a mí por lo menos me mantienen entusiasmado y con ganas de seguir trabajando. Y en este sentido, ¿por qué razón su campo de investigación derivó en la física de plasma, la física espacial, la astrofísica? ¿Cuál fue la motivación que lo llevó justamente a interesarse en estos temas en particular? A ver, cuando yo me acuerdo en el colegio, yo estaba en la educación media y estaban de moda los libros de Stephen Hawking sobre la cosmología, los agujeros negros, el universo como conjunto. Así que siempre me interesó ese tipo de áreas. Eh, Cuando después entré a estudiar y empecé a aprender de las distintas áreas de la física, me empezaron a gustar las áreas de la física que son más importantes en el estudio de la física del estado de la materia de los plasmas. Entonces, yo creo que juntando esos dos intereses, desde la física de los plasmas y sus detalles, y mis intereses en la astrofísica, surgió esta idea de trabajar en plasmas espaciales. En el detalle más en particular de por qué me dediqué a ese tema y no otra cosa, es una cosa más de circunstancia. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, los profesores que trabajaban conmigo trabajaban en distintas áreas, distintos temas, y me dieron a elegir más o menos, mira, podríamos hacer esto, esto otro, y entre mis intereses y los de ellos surgió ese tema. Después, con el tiempo, tuve la posibilidad de trabajar e irme de pasantía a un centro de investigación de la NASA en Estados Unidos, que me llevó directamente mucho más a envolverme mucho más profundamente en esos temas. Y después de ese viaje decidí volver, postulé a un trabajo allá y estuve trabajando varios años, con lo cual ya me especialicé en el tema. Entonces, siempre fue mi interés los plasmas, pero el detalle específico tiene que ver con situaciones y circunstancias que quizás en otras condiciones podría haber elegido otra cosa. Uno nunca sabe. Lo importante es que ese tema que apareció frente a mí y que decidí tomarlo, es algo que realmente me gustó mucho y que he seguido desarrollando durante todos estos años. Bueno, les comento que hasta ahora estamos en el programa conversando con el doctor Pablo Moya Fuentes, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, sabemos que en los últimos años usted ha estado trabajando en el estudio de los electrones en el viento solar y la magnetosfera. Parecen ser conceptos bastante específicos, pero sin embargo nos gustaría que nos contase, obviamente a Ujú. todos, en qué consiste para un mejor entendimiento justamente de esta práctica, de esta disciplina en particular. Sí, en el espacio, lo primero yo creo que hay que tratar de entender es que el espacio afuera de la atmósfera terrestre, eh, por lo menos yo pensaba que estaba vacío, y siempre dicen que el espacio es vacío, pero en realidad el espacio afuera del planeta, lejos del Sol, está lleno de materia en estado de plasma. Y podemos pensarlo como un gas muy, muy, muy diluido, es decir, son muy poquitas partículas por una unidad de volumen. Por ejemplo, si uno llena una botella con aire, aquí una botella de 1 litro, va a tener miles de millones de partículas. En cambio, si uno toma eso, una botella de 1 litro, en el espacio, en el interplanetario, en particular el viento solar, van a ser unas pocas.
que son 10 partículas por centímetro cúbico, es decir, en un litro, que son 1000 centímetros cúbicos, son 10.000, perdón, 1000 partículas, solamente 1000 en una caja, en una botella de un litro. Es muy poca materia, pero esa materia, por las condiciones, se comporta como plasma y es un estado de la materia más común en el espacio que el sólido, el líquido y el gas. Es mucho más abundante el plasma, es prácticamente el 100% de lo que podemos ver está en estado de plasma, y por lo tanto entender la física del plasma desde lo básico, desde cómo son las interacciones entre los constituyentes de la materia en el estado de plasma es algo súper importante para entender el mundo, el universo que observamos. En el caso de mi investigación, lo que a mí me interesa y lo que nos ha interesado con la gente que colaboro y con los estudiantes que también trabajan conmigo, es entender los fenómenos que observamos del plasma. Entonces, el espacio ahora, el viento solar, no es vacío, entre el Sol y la Tierra no hay vacío, sino que hay un plasma que está constantemente fluyendo del Sol hacia afuera, como si fuese viento, como si fuese un flujo es un fluido, se puede considerar un fluido, y ese se llama el viento solar, que el Sol emite radialmente hacia afuera y llena el espacio, y que por lo tanto eh, es en el fondo la atmósfera del sistema solar, que se le llama heliosfera. Y la Tierra y los planetas están adentro de ese medio. Es como las personas que vivimos en el fluido que sería la atmósfera, el aire, los planetas y los cuerpos celestes están viviendo dentro de este fluido que se llama el viento solar. Ahora, ese fluido lo podemos observar en grandes cantidades, o podemos pensar en qué le pasa a ese fluido cuando lo miramos de forma más, con una lupa muy grande, con tal de que seamos capaces de ver las partículas que lo componen y cómo esas partículas se ordenan. Y la manera en que se ordenan, por ejemplo, qué tan rápido se mueven o qué tan caliente está ese plasma, nos puede, nos puede ayudar a entender cómo, por ejemplo, la energía térmica, el calor del Sol, se propaga hacia el espacio. Entonces, si bien son cosas bien específicas, porque requieren de entender los conceptos de estados de la materia, electrones, campos eléctricos y magnéticos y un montón, radiación y varios fenómenos bien complejos, en el fondo lo que queremos entender es por qué observamos el espacio de la manera en que lo observamos, por qué se presenta así, cuáles son las razones de la naturaleza, cuáles son las leyes físicas que nos permiten observar el espacio de la manera en que lo hacemos, por qué se nos presenta así y cuando varía, por qué varía. ¿Cuáles son las razones que hacen que, por ejemplo, el viento solar vaya más lento, vaya más rápido, esté más frío, esté más caliente, emita más radiación o menos radiación? Lo cual a la larga nos permitiría entender, por ejemplo, como decía, de qué manera el calor del Sol se irradia, la energía térmica, a través de este flujo de partículas, o de qué manera este medio, que es el viento solar, eh, es, es importante para cuando el Sol tiene algún fenómeno importante, cómo eso va a afectar a la Tierra, si es que va en la dirección, por ejemplo, de la Tierra. Entonces, es conocer en el fondo el medio en el que estamos viviendo como planeta. Claro, y claro, ahí salen una serie de estudios que estoy muy bien señalado, pero en la práctica, ¿qué efectos o cuál es la aplicación más práctica que tienen todos estos estudios, estas investigaciones que ustedes hacen, que usted muy bien me ha señalado, por ejemplo, la vida cotidiana de los habitantes de nuestro planeta? En la vida cotidiana ¿Mm? es, a ver, depende mucho del aspecto, porque, eh, por ejemplo, el Sol es una estrella bien variable. Al ser variable, a veces emite más radiación, a veces menos, a veces es muy activo en emitir lo que se llaman llamaradas solares o eyecciones solares, que eventualmente pueden viajar a la Tierra y producir perturbaciones, al campo magnético de la Tierra, lo que se llama una tormenta geomagnética,
o una tormenta magnética que se puede manifestar con mayor facilidad, se puede manifestar en que haya más aurora boreal o austral, a veces más, a veces menos, a veces se producen auroras, a veces no. Pero acompañado de ese fenómeno visual, existen muchas perturbaciones electromagnéticas que pudiesen interferir con la comunicación entre la Tierra y los satélites de comunicación geoestacionarios, los satélites de televisión, la gente que está en la estación espacial, las comunicaciones a larga distancia, y también la transmisión de electricidad en la Tierra, el Internet, e incluso el alumbrado público. Entonces, ese tipo de cosas son susceptibles a la actividad solar. La actividad solar siempre ha ocurrido y es cíclica, aproximadamente cíclica, pero mientras más tecnología y uso de telecomunicaciones tenemos, más susceptibles somos como humanidad, como civilización, a esos fenómenos. Esos fenómenos se propagan no por el espacio vacío, sino que se propagan cuando salen del Sol, se van a propagar por el viento solar, por el espacio entre la Tierra y el Sol. Entonces, si somos capaces de entender el medio en el que esas llamaradas solares o esas eyecciones de masa solar van a viajar hacia la Tierra y cómo interactúan y cómo evolucionan en su camino hacia la Tierra, que son 150 millones de kilómetros que tiene que recorrer esa eyección solar para llegar a la Tierra, entonces, para poder entender cómo va a llegar, tenemos que saber cómo va a evolucionar en ese camino. Y ese camino no es un camino llano, sino que es un camino donde hay un medio, que es el viento solar, y que si somos capaces de entender cómo ese viento solar reacciona ante eventualidades y cómo afecta también a las propias eventualidades, entonces podríamos saber de antemano qué tanto nos va a afectar ese tipo de evento solar en la Tierra. Y entonces se ha generado en los últimos años una nueva corriente de investigación y de desarrollo tecnológico que se llama clima espacial, que esencialmente es como el clima en la Tierra o la meteorología, que podemos ver las condiciones de las nubes, de la humedad, del, de, del- de la atmósfera y saber si mañana va a ser frío, va a ser calor, si va a llover, etcétera, y prepararnos a nivel global. El clima espacial nos va a decir, bueno, nos encantaría decir, hoy día hay una eyección solar, así que mañana mejor apaguemos este satélite y usted como ciudadana, ciudadano, preocúpese de que quizás se le va a caer el internet por un rato. Estamos lejos de eso, pero las investigaciones en este tipo de temas, la idea, desde lo más práctico, es tratar de entender el fenómeno natural de actividad solar, actividad espacial, del ambiente espacial, para ojalá algún día poder predecir el tiempo o el clima espacial. De tal manera que si a nosotros nos toca, podríamos decir, bueno, mañana mejor no volamos en avión por tal lugar porque podría ser complicado, o en caso de que haya un evento grande, cómo prepararnos. Eh, y en ese sentido, si bien el trabajo que yo hago con la gente que trabajamos no es directamente relacionado con la parte tecnológica o con la aplicación misma del conocimiento, sí es conocimiento que a la larga otras personas que sí están desarrollando modelos de predicción de clima espacial y cosas más prácticas de uso cotidiano, eventualmente sí se van a interesar en conocer y va a ser valioso que lo conozcan. Bueno, frente a estas eyecciones solares que pueden causar distintos tipos de efectos en la Tierra, el comportamiento de este fenómeno ha sido, de acuerdo a lo que ustedes han podido investigar, ha sido más o menos parecido con el paso del tiempo, o ustedes notan que ha ido modificándose a medida que pasan los años. ¿Qué se sabe al respecto o es muy poco el plazo de tiempo para determinar algo así? Bueno, el Sol es una estrella común y corriente, así que tiene ciclos de actividad, igual que, por ejemplo, en el invierno, en este invierno llovió más, en Santiago al menos,
Yo vivo en Santiago, en este invierno llovió más que el invierno anterior, pero no podríamos decir que Santiago es una zona lluviosa. Entonces, hay variaciones, pero tenemos una idea más o menos de que el invierno en Santiago no es tan lluvioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sol, si bien varía, tiene variaciones, hay años hay ciclos que son más activos y ciclos que son menos activos. En general, el sol es una estrella activa que que tiene ciclos de actividad que van de un mínimo a un máximo y luego al siguiente mínimo en aproximadamente 11 años. Sí que se habla de que el ciclo solar tiene 11 años de duración y hay ciclos que duran menos, por ejemplo, 8 años, otros que duran 14 años, porque es un promedio, ¿cierto? Pero el Sol siempre ha actuado de la misma manera en general, en promedio. El ciclo sigue siendo de 11 años, hay años de mucha actividad, años de poca actividad. Y eso, más allá de pequeñas variaciones, a veces más grandes, a veces más chico, se ha mantenido así desde que se tiene registro. La diferencia está en que como civilización, ahora somos más susceptibles a fenómenos electromagnéticos porque nuestras comunicaciones y nuestra vida cotidiana depende de tecnología que utiliza la física de la electricidad y el magnetismo y las comunicaciones a través de ondas electromagnéticas. Y por lo tanto, los fenómenos electromagnéticos espaciales ahora nos afectan más. Pero no es que el Sol esté más activo ahora que hace 1000 años. Claro, ocurre que hoy día, con lo que tecnología que usamos, somos más vulnerables a esos cambios. Bueno, es importante recordar que nosotros, como transmitimos también a través de la radio, sabemos que por la onda corta y la onda media y la onda larga tiene mejor propagación cuando hay un periodo activo de lo que se llaman manchas solares, por ejemplo, cuando el Sol tiene este tipo de movimiento. Y cuando se reduce la actividad, que también es un ciclo de cada 11 años, la propagación disminuye notoriamente y las condiciones de escucha se hacen difíciles. Pero claro, obviamente también tiene otros efectos en las redes de Internet y todo lo que hoy día se usa masivamente. Bueno, entendemos además y seguimos diciéndoles que a esta hora conversamos con el doctor Pablo Moya Fuentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, porque sabemos que dentro de su currículum usted estuvo también haciendo una colaboración muy importante con la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, en dos oportunidades. Y esto corresponde también siempre a esta investigación que se hace con expertos chilenos, como el caso suyo, y extranjeros. Cuéntanos un poco esa experiencia y cuánto incidió también en la investigación que ustedes están llevando a efecto al intercambiar estos conocimientos con otras universidades. A ver, la ciencia una de las grandes ventajas de la ciencia es que es una disciplina, es un trabajo internacional. Y por lo tanto, cuando uno quiere trabajar y aportar al conocimiento, es importante no aislarse del mundo y quedarse solamente trabajando en la oficina, sino que es importante conversar, mostrarle el trabajo que uno hace a la comunidad internacional, local y también internacional, ir a conferencias, tener intercambios de trabajo. Y en eso, hace algunos años fui una vez a un congreso, conocí al grupo de la Universidad de Lovaina y empezamos a trabajar porque tenemos básicamente los mismos intereses. Y es una cosa simplemente de feeling, de llevarse bien con alguien y decir, oye, trabajemos, nos interesan las mismas cosas, busquemos algún tema de colaboración. Y así surgió, si no me equivoco, el 2018 empecé a trabajar con este grupo y ya el 2020 pude viajar. Lamentablemente fue el inicio de la pandemia, así que mi viaje se vio un poco truncado por eso y no pude trabajar tan activamente, pero de todas maneras estuve allá y pudimos colaborar. Y este año, recientemente, hace poquito más de un mes, estuve allá y pude seguir, o sea, y volví a seguir trabajando allá y dedicarme al tema. Además, ahora fui con dos estudiantes, con Beatriz y con Sebastián, que son estudiantes de doctorado del Departamento de Física y que están haciendo pasantías allá, de la misma forma en que yo hice mi pasantía en Estados Unidos, ellos lo están haciendo allá en Bélgica. Y tenemos un montón de proyectos.
que estamos trabajando con más estudiantes, con estudiantes de magíster también, que eventualmente queremos que sigan trabajando con el grupo y desarrollar una colaboración que sea que perdure en el tiempo, porque como te decía, los temas de investigación que desarrollamos en la Facultad de Ciencias son de interés no solamente de Chile, sino que son de interés de muchas personas y muchas comunidades científicas en el mundo, y es muy extraño, sería muy raro que un tema de investigación se desarrolle sola y puramente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, se desarrolla sí, también en otras universidades nacionales y también en otras universidades internacionales, y con la posibilidad de conocer, de viajar y de exponer el trabajo que uno hace, que hacemos en la facultad, en otros lugares siempre surgen estas ideas de colaboración y de viajes de gente de Chile viajar al extranjero y también a través de financiamiento poder pagar el viaje de colaboradores del extranjero que vengan a Chile y que también nos enseñen cosas y aprendan de nosotros. Doctor, ¿por qué es tan importante que Chile también se vea involucrado en este tipo de estudios y referente a estas materias específicamente? Porque, bueno, en particular Chile es un país que de norte a sur es muy extenso, así que tenemos muchas latitudes geográficas y latitudes magnéticas en Chile, por lo tanto, los efectos sobre Chile de eventos espaciales o de eventos geomagnéticos se pueden tener en distintos, desde el norte, que son latitudes más centrales, más bajas, hasta la Antártica, donde hay bases de monitoreo también del campo magnético terrestre, nos da una ventaja en el fondo como país de tratar de tener lugares de medición y estar en contacto con otros países que nos permitan explotar de mejor manera esa ventaja, y porque al final, si algo llegase a pasar en el mundo, si es que hay un evento muy grande, todos los países se van a ver involucrados, todos vamos a estar afectados, y mientras más gente haya desarrollando investigación en estas áreas, no solamente en Chile, pero en particular en Chile, vamos a tener una mejor preparación para este tipo de fenómenos. Bien, doctor, yo le quiero agradecer muy sinceramente que haya participado en nuestro programa. Solamente dejarle estos minutos para agregar algo que usted considere pertinente, que no le hayamos preguntado, que quiera usted reforzar como idea en nuestro espacio. Sí, dejar invitada a la gente a que si quiere acercarse a la Facultad de Ciencia, en particular al Departamento de Física, lo puede hacer a través de las páginas web de la Facultad de Ciencias, a través de nuestras redes sociales, del Departamento de Física de la Universidad de Chile, también de los grupos de investigación que, que existen en el departamento, en particular el grupo al que yo pertenezco, el grupo Planets, como planetas en inglés, www.planets.cl. Ahí está nuestra página web, pueden revisar las cosas que hacemos, quiénes somos. Tenemos un grupo bastante grande y variado que trabajamos en distintos temas. Así que, en particular, si hay gente adolescentes que quieran pensar en estudiar ciencia, que por favor se comuniquen con la gente de la facultad, con nosotras y nosotros, que vamos siempre a estar recibiendo alegremente sus dudas, su interés, y así como a mí me dieron ganas de estudiar ciencia, e inicialmente estudié ingeniería, pero al cabo de un año cambié mi rumbo y me fui a la física y ahí me he desarrollado profesionalmente durante toda mi carrera. Seguro que hay gente, hay estudiantes que hoy día están saliendo del colegio y que están pensando en qué estudiar. Si les gusta la ciencia, es una carrera, es una vocación para toda la vida, es muy interesante, requiere mucho trabajo, pero permite, como me pasó a mí, conocer a mucha gente de todo el mundo, aprender siempre cosas nuevas, siempre estar en reuniones interesantes, siempre estar trabajando con personas de todo el mundo, conocer otras culturas, conocer otros países, y al mismo tiempo aportando al conocimiento de Chile y también en el mundo, porque lo que nosotros hacemos es un trabajo que al final eh, tiene que valorarse a nivel internacional para que en realidad tenga tenga sentido. Si nos interesa solamente a nosotros, no sirve de mucho. Tenemos que también darle valor internacional. Y entonces, si hay alguien que le interese ese tipo de vida, ese tipo de camino,
siempre va a ser bienvenida, va a ser bienvenido a estudiar física en nuestro departamento, en nuestra universidad y desarrollarse en este tema o en otros que le interesen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Moya, por haber estado con nosotros, ¿ah? Muchas gracias por la invitación y yo encantado de participar. Ya es segunda vez que vengo al programa y siempre lo paso muy bien. Muchas gracias. Y nosotros aprendemos mucho con usted también, profesor. Muchas Bien, pues de esta gracias. manera hemos estado con el doctor Pablo Moya Fuentes, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en nuestro programa y por supuesto les agradecemos a cada uno de ustedes su preferencia por estas semanas. Quedan invitados para el próximo programa. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta pronto. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.